Recordamos en esta Eucaristía por eterno descanso de María Rafaela Contreras, Andrés Ramón Torres, Omar Marquina, José Mercedes Marquina, Teresa Albarrán, Julio Peña, Candelaria Pereira, Omaira Peña y Álida Urquiola. Decimos todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes, con humildad, con sencillez. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer delante de Dios nuestros pecados. Vamos a pedir perdón al Señor por nuestras faltas. Decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, fuente de misericordia y de toda bondad, que enseñaste que el remedio contra el pecado está en el ayuno, la oración y la limosna. Mira con agrado nuestra humilde confesión, para que a quienes agobia la propia conciencia, nos reconforte siempre tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse para escuchar con atención la santa palabra de Dios. Del libro del Éxodo. En aquellos días, el pueblo, torturado por la sed, fue a protestar contra Moisés, diciendo: nos has hecho salir de Egipto para hacernos morir de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestro ganado. Moisés clamó al Señor y le dijo: ¿qué puedo hacer con este pueblo? Solo falta que me apedreen, respondió el Señor a Moisés. Preséntate al pueblo, llevando contigo a algunos de los ancianos de Israel. Toma en tu mano el cayado con que golpeaste al Nilo y vete. Yo estaré ante ti sobre la peña en el orbe. Golpea la peña y saldrá de ella agua para que beba el pueblo. Así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel y puso por nombre aquel lugar Masá y Meribá, por la rebelión de los hijos de Israel y porque habían tentado al Señor diciendo: ¿está o no está el Señor en medio de nosotros? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Señor, que no seamos sordos a tu palabra. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Venga, lancemos vivas al Señor, aclamemos a Dios que nos salva, acerquémonos a Él lleno de júbilos y démosles gracia. Señor, que no seamos sordos a tu voz.
Vengan puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo, pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Hagámosle caso al Señor que nos dice: no endurezcan su corazón como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Señor, que no seamos sordos a tu voz. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ya que hemos sido justificados por la fe, mantengámonos en paz con Dios, por mediación de nuestro Señor Jesucristo. Por Él hemos obtenido con la fe la entrada al mundo de la gracia, en el cual nos encontramos. Por Él podemos gloriarnos de tener la esperanza de participar en la gloria de Dios. La esperanza no defrauda, porque Dios ha infundido su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, que Él mismo nos ha dado. En efecto, cuando todavía no teníamos fuerza para salir del pecado, Cristo murió por los pecadores en el tiempo señalado. Difícilmente habrá alguien que quiera morir por un justo, aunque pueda haber alguno que esté dispuesto a morir por una persona sumamente buena. Y la prueba de que Dios nos ama está en Cristo. Murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es verdad. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que venía cansado del camino, se sentó sin más en el brocal del pozo. Era cerca del mediodía. Entonces llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le contestó: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no trataban a los samaritanos. Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le respondió: Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Cómo vas a darme agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del que bebieron él y sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó: el que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar la vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed y no tenga que venir hasta aquí a sacarla. Él le dijo: ve a llamar a tu marido y vuelve. La mujer le contestó: no tengo marido. Jesús le dijo: tienes razón en decir, no tengo marido. Has tenido 5 y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo: Señor, ya veo que eres profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén. Jesús le dijo: créeme, mujer,
que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos, pero se acerca la hora, y ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así es como el Padre quiere que se le dé culto. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer dijo: ya sé que va a venir el Mesías, es decir, Cristo. Cuando venga, Él nos dará razón de todo. Jesús le dijo: soy yo, el que habla contigo. En esto llegaron los discípulos y se sorprendieron de que estuviera conversando con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo: ¿qué le preguntas? ¿O de qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, se fue al pueblo y comenzó a decir a la gente: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías? Salieron del pueblo y se pusieron en camino hacia donde él estaba. Mientras tanto sus discípulos le insistían: Maestro, come. Él les dijo: yo tengo por comida un alimento que ustedes no conocen. Los discípulos comentaban entre sí: ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús le dijo: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. ¿Acaso no dicen ustedes que todavía faltan 4 meses para la siega? Pues bien, yo les digo: levanten los ojos y contemplen los campos, que ya están dorados para la siega. Ya el segador recibe su jornal y almacena frutos para la vida eterna. De este modo se alegran por igual el sembrador y el segador. Así se cumple el dicho: uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los envié a cosechar lo que no habían trabajado. Otros trabajaron y ustedes recogieron su fruto. Muchos samaritanos de aquel pueblo creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. Me ha dicho todo lo que he hecho. Cuando los samaritanos llegaron a donde él estaba, le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Muchos creyeron en él al oír su palabra, y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú nos has contado, pues nosotros mismos lo hemos oído, y sabemos que él es de veras el Salvador del mundo. Palabra del Señor. Pueden sentarse, por favor. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de poder compartir esta celebración de la Eucaristía, donde oramos y pedimos a Dios por cada uno de nosotros y también por todos los fieles difuntos. Esta lectura que hemos escuchado del Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículos 5 y siguiente, es un evangelio que se nos presenta relativamente largo, pero es la conversación entre Jesús y una mujer samaritana. Los judíos y los samaritanos no se la llevaban. Por eso cuando llegan los discípulos se van a asombrar de que Jesús esté hablando con una samaritana. No es tanto que esté hablando con una mujer, sino con los samaritanos, sabiendo que Jesús es judío y sabiendo que esta mujer es samaritana. Ellos no se la llevaban. Y resulta que en medio de esta conversación a Dios no le interesa eso. A Dios lo que le importa es el corazón de la persona, es el corazón de cada uno de nosotros. Jesús está hablando. Jesús dice la palabra: llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús venía cansado del camino, se sentó sin más en el brocal del pozo. Era cerca del mediodía. Es decir, el trabajo de Jesús era un trabajo agotador. El Señor iba de un lugar a otro. No es como ahorita, que podemos ir en carro, que podemos ir en moto, podemos ir en bicicleta, en buseta, de un lugar a otro, sino que en el tiempo de Jesús había que ir caminando de un lugar a otro lugar. Y entonces en ese caminar, pues se cansaba Jesús, se cansaban sus discípulos, y resulta que llegó a este lugar, se sienta en el brocal del pozo. Es decir, el Señor está allí esperando también que alguien se acerque a sacar agua para que le den de beber. Así es Dios con nosotros. ¿Qué hace Dios? Él también nos espera a cada uno de nosotros. Que nosotros volvamos, que nosotros vayamos
y podamos encontrarnos con Él. Dice, entonces llegó una mujer. ¿A qué iba la mujer? A sacar agua del pozo. Jesús se sentó allí esperando que alguien apareciera. Resulta que en escena entra una mujer. Esta mujer iba a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Y el evangelista explica por qué Jesús estaba solo allí, sentado en el brocal del pozo. Estaba solo porque sus discípulos habían ido al pueblo de donde la mujer después va a ir a decirle que había visto y encontrado al Mesías. Entonces allá estaban los discípulos. ¿Qué estaban haciendo? Estaban comprando comida. Y resulta que la samaritana le contestó, ¿cómo es tú, siendo judío, me pides de beber a mí que soy samaritana? Porque Jesús le pidió de beber. Y como les decía, los judíos y los samaritanos no se la llevaban. Eso es como que diga, un pueblo con otro pueblo no se la llevan. Entonces, ¿cómo uno de este pueblo le va a pedir un favor a otro del otro pueblo si no tienen nada que ver, si no se la llevan, si se tienen odio, rabia, de tantas cosas que pueden suceder? Entonces Jesús le pide, la samaritana le contesta y dice Jesús, esto es lo interesante, porque entra en un diálogo Jesús con la mujer con Jesús, sin importar tanto que no se la llevaran, sino que Jesús está pidiendo agua. La mujer le va a contestar por lo mismo del enfrentamiento. ¿Cómo tú me pides de beber a mí si entre nosotros, entre nuestros pueblos, no se la llevan? Entonces Jesús le va a decir, si conocieras el don de Dios, si conocieras, es decir, si nosotros conociéramos el don de Dios, podríamos ver en el hermano la presencia de Dios también. Porque el conocer el don de Dios es una implicación de que yo tengo que acercarme a Dios todos los días de la vida, tener un encuentro personal con Dios. Y Jesús le dice, si conociera el don de Dios, ¿y quién es el que te pide de beber? Le dice Jesús, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Este encuentro de esta mujer samaritana con Jesús le va a cambiar la vida. ¿Por qué? Porque le va a hacer ver lo que ella es. Y por eso muchas personas les da miedo acercarse a Dios. Le tienen miedo a Dios. ¿Por qué? Porque cuando uno se acerca a Dios, ¿qué va a quedar al descubierto? Toda nuestra vida. ¿Pero delante de quién? Delante de Dios. Dios no nos va a juzgar a nosotros por lo que hayamos hecho, lo que hayamos cometido, no, sino que el Señor va a entender nuestra situación, pero también nos va a abrir los brazos para que nos acerquemos a Él y podamos quedar limpios. ¿Qué le dijo a la mujer? Si tú entendieras quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. El agua está ¿para qué? Para limpiar, para purificar, para apagar un fuego, para dar vida está el agua. Y por eso le dice, si conocieras quién es el que te pide de beber y tú le pidieras, Él te daría agua viva. ¿Qué quería hacer Jesús con la mujer? Desde el momento en que entran en conversación, purificar a la mujer, limpiar a la mujer. ¿La iba a condenar? No la va a condenar, porque la mujer le va a decir a Jesús claramente. Mire lo que le va a decir. La mujer le respondió, Señor, ni siquiera tiene con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Cómo vas a darme agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo? Y Jesús le contestó, el que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar la vida eterna. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros nos acercamos a Dios, Dios nos va a dar de beber del agua de la vida eterna y nosotros tenemos que tomarla. Pero eso implica ¿qué? Que nosotros tenemos que purificar nuestra vida, que tenemos que cambiar, que esas actitudes, que esas cosas malas que hayamos nosotros tenido también, tenemos que dejarlas a un lado y no volverlas a cometer nunca más. ¿Por qué? Porque esa es lo que implica que uno se acerque a Dios y empiece a cambiar. ¿Cuánta gente dice, yo quiero cambiar esto, y empieza a hacer el esfuerzo y no cambia? ¿Por qué? Porque sucumben en la mitad del camino. Pero ¿cuántos se acercan a Dios, tienen un propósito de cambio y lo han logrado? ¿Por qué? Porque han dejado que Dios
vaya purificando su vida. Entonces claramente le va a decir la mujer: Señor, dame de esa agua para que nunca vuelva a tener sed, ni tenga que venir hasta aquí a sacarla. Le dice la mujer: bueno, dame de esa agua. Pero ¿qué es lo que quiere Jesús con la mujer? Que la mujer entienda que al beber de esa agua tiene ella que purificarse y cambiar por completo. Jesús le va a hacer ver a la mujer en qué está viviendo, qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, cómo ella tiene que cambiar para que al entrar y poder dejar que la palabra de Dios entre en su vida, vaya a purificar por completo, como hace el agua que limpia y purifica. Mire lo que le dice Jesús. Él le dijo: ve a llamar a tu marido y vuelve, porque no solamente es para una sola persona, sino que es para muchos el acercarnos a Dios. A veces pensamos que no, el único que se acerca a Dios tiene que ser yo, los demás no. El acercarse a Dios es abierto para todos. Usted va a misa, está bien, vaya a misa, pero traiga a su familia a la misa. ¿Qué le cuesta decirle a su esposo, a sus hijos, vamos a la misa? No, nos da pena. No, eso a lo mejor van a decir que no. Entonces andamos con los prejuicios por delante antes de ir a la acción. Jesús no quiere que solamente la mujer cambie, sino que aquel que está compartiendo con ella tiene que cambiar. Jesús no quiere que nosotros solo cambiemos, sino que toda nuestra familia también tiene que entrar en un proceso de conversión y de cambio, porque uno solo no. Hagamos partícipes a los demás de este proceso de cambio. Entonces la mujer le va a decir: no tengo marido. Jesús le dijo: ve a llamar a tu marido y vuelve. Y la mujer le dijo: no, Señor, es que yo no tengo marido. Jesús no era para saber si tenía o no tenía, sino que estaba manifestándole que aquellos que compartían con ella también tenían que entrar en esa misma sintonía de cambio. Entonces Jesús le va a decir: tienes razón en decir no tengo marido. Has tenido 5 y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. ¿Quién le diría a Jesús que la mujer había tenido 5 maridos y el que tiene no es su marido? Nadie. ¿Por qué nadie se lo dijo? Porque Jesús es Dios. Y Dios sabe cada una de nuestras vidas. Los demás no, pero el único que conoce a profundidad nuestra vida y nuestro corazón se llama Dios. Se llama Dios. Por eso le digo claramente: tienes razón en decir no tienes marido. Has tenido 5 y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Imagínense que la mujer le fuera dicho otra cosa. ¿Cómo le iba a mentir al Señor si era el que estaba hablando? Nosotros a veces también le caemos a mentir a Dios, pero sabe muy bien que Dios conoce nuestro corazón y Dios conoce nuestra vida. Entonces, ¿qué le digo? ¿Está bien? En eso ha dicho la verdad. El que tiene ahorita, pues no es tu marido. Has tenido 5, este no es tu marido. Y la mujer le dijo: Señor, ya veo que eres profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén. Y Jesús le va a decir: oye, mujer, créeme que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Nosotros tenemos que darnos cuenta que tenemos que adorar a Dios. ¿Cómo tenemos que adorar a Dios? En espíritu y en verdad. ¿Eso qué significa? Que todos los días tengo que darle gracias a Dios. Que todos los días tengo que orarle ¿a quién? A Dios. ¿Eso qué implica? Que todos los días tengo que acercarme a Dios con un corazón sincero para que Dios también perdone mis pecados, para que Dios también me ayude, para que Dios también a mí me dé fortaleza de seguir adelante, porque no todos los días estamos bien, sino que también vamos a tener nuestros pecados. Altas y bajas vamos a tener en medio de nuestra vida. Y por eso debemos acercarnos a Dios. Entonces la mujer le va a decir: ya sé que va a venir el Mesías, es decir, Cristo. Cuando venga Él nos dará razón de todo. Jesús le dijo: soy yo el que habla contigo. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque Jesús se le revela ¿a quién? A la mujer. A los discípulos le mantenía diciéndole: oye, no le cuenten a nadie.
No se lo digan a nadie, no le comenten a nadie lo que han visto, lo que han oído, hasta que resucite el Hijo del Hombre. Pero a la mujer Jesús, en esa conversación, ¿qué le va a decir? Soy yo el que habla contigo. ¿Usted está esperando al Mesías? Sí, bueno, soy yo el que está hablando contigo. Y es lo que la mujer va a comunicar. ¿Pero qué va a comunicar la mujer? El encuentro que ella tuvo con Jesús. Por eso cada vez que nosotros vamos a un encuentro con Dios, ¿qué tenemos que salir a decir a los demás? El encuentro tuyo que has tenido tú con Dios. ¿Vamos a misa? Sí, pero ¿a qué vamos a misa? ¿Vamos a la oración? Sí, pero ¿a qué vamos a la oración? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a conseguir? ¿Qué vamos a orar? ¿Qué vamos a realizar? ¿Qué se va a dar en medio de mi vida cuando voy a la misa, cuando voy a la oración, cuando voy al rezo, cuando voy al encuentro con Dios? ¿A qué voy yo? La mujer fue a sacar agua y resulta que se ha encontrado con el Señor. Jesús le dijo, ese que tú esperas, soy yo. Y ella después lo va a salir a decir, vengan, vean, hay uno que ha hablado conmigo y me ha dicho todo lo que soy. Ese es el Mesías de que esperábamos. Y la gente se fue. ¿Qué comunicas tú después del encuentro con Dios? ¿Qué das a conocer tú después del encuentro con el Señor en la Eucaristía, en la oración, en el rezo, donde tú vas a compartir la palabra? Eso es lo que nosotros tenemos que ver. ¿Qué vamos a dar? Dice la palabra claramente, muchos samaritanos de aquel poblado creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. Por lo que la mujer les había dicho, vengan a ver a aquel que me ha dicho todo lo que yo soy. Ese es el Mesías. Y el pueblo fue, y después le encontraron a la mujer y le dijeron, ya no creemos por lo que tú nos has contado, pues nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es, de veras, el Salvador del mundo. Es decir, tenemos que ser partícipes nosotros de que otros se encuentren también ¿con quién? Con Dios. No tenemos que ser egoístas. Usted ya se encontró con Dios, usted ya tiene un encuentro con el Señor. Sí, bueno, vaya, comuníqueselo a otro, no sea egoísta. Dígale a otro, mire, vamos al encuentro con el Señor, mire, la vida cambia, se transforma, el Señor me ha bendecido, me ha ayudado. Tu experiencia del encuentro con Dios es lo que tú tienes que comunicar. ¿A quién? A otros. No ser egoístas, solamente yo y los demás no les digo nada, no. Tú tienes que comunicar para que otros vengan a encontrarse con Dios y ellos también a su vez comuniquen a los demás que se han encontrado con Dios y que nada le falta en medio de su vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Decimos todos, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Pueden sentarse y continuamos con el canto del ofertorio.
hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, reciba en tus manos el sacrificio para alabar su gloria y su nombre, para nuestro bien y para toda tu santa iglesia. Por estas ofrendas, Señor, concédenos benigno el perdón de nuestras ofensas y ayúdanos a perdonar a nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Jesucristo, tu Hijo amado, por el que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo sin cesar. En nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptaba, tomó pan y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor. Llénanos de ti, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les digo también: hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor. Llénanos de ti, Señor. Y desde aquel momento, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Miguel Arcángel, San Isidro Labrador, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, nos damos el abrazo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Las personas que van a recibir la comunión se pueden acercar, los demás se sientan, elevan sus oraciones personales al Señor. Aquí está, aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que le canto y le puedes oír, tan cierto como que le canto y le puedes oír. Puedes sentir a tu lado en este mismo instante, le puedes sentir dentro de tu corazón. Jesús está aquí y si quiere le puedes seguir. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que le canto y le puedes oír, tan cierto como que le canto y le puedes oír. El que beba del agua que yo le daré, dice el Señor, nunca más tendrá sed.
El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar la vida eterna. Oremos. Alimentados en la tierra con el pan del cielo, prenda de eterna salvación, te suplicamos, Señor, que lleves a su plenitud en nuestra vida la gracia recibida en este sacramento por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. En nombre del Señor podemos permanecer en paz. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe siempre.